Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 3 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Lidia. Lidia, primicia del cristianismo en Europa, pues había nacido en Tiatira, ciudad del Asia proconsular. Era pagana pero temerosa de Dios, es decir, una prosélita de la religión hebrea en Filipos, en Macedonia. A ese lugar había llegado el apóstol San Pablo con Silas, Timoteo y Lucas durante el segundo viaje misionero, entre los años 50 y 53. Los misioneros de Cristo, después de haber pisado suelo europeo, esperaron el sábado para encontrar a los correligionarios hebreos, que seguramente se reunirían a orillas del río para la oración en común y la lectura de algún trozo de la Escritura, pues carecían de sinagoga. San Lucas narra en los Hechos de los Apóstoles: el sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde pensábamos que estaba el lugar de oración. Nos sentamos y hablamos con las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que entendiese a las cosas que Pablo decía. Se comprende que Lidia gozaba de una cierta comodidad y de mucha autoridad en el seno de su familia, por la clase de tela con la cual comerciaba y porque bastó su testimonio para que también sus familiares pidieran el bautismo, aceptando a los misioneros como huéspedes ilustres de su casa. Después de haber sido bautizada, Lidia, con toda su familia, nos suplicó: si han juzgado que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a ello. Los misioneros de Cristo, salidos casi a la aventura, obtuvieron así la primera conquista en tierra europea. Una mujer, Lidia, prototipo y símbolo de todas las mujeres que llevarían a sus hogares la llama de la fe en Cristo. La rica comerciante dócil a la gracia había antepuesto los intereses del espíritu a los económicos, descuidando el comercio para reunirse con otras mujeres en el lugar de oración, a orillas del río Ganjas. Lidia, agradecida por la alegría que las palabras del apóstol le habían llevado a su alma y por la gracia bautismal, les pidió con dulce insistencia, incluso obligó a los misioneros a aceptar su hospitalidad. Así la casa de Lidia se convirtió en el primer centro comunitario, en la primera iglesia en Europa. Para la iglesia de Filipos, tal vez también por mérito de Lidia, San Pablo tuvo palabras de conmovedora ternura, llamando a estos hermanos en Cristo queridos y amadísimos, alegría y corona. Aunque nos faltan datos sobre el culto a Santa Lidia, antes que Baronio introdujera su memoria en el martirologio romano, las pruebas de su santidad son evidentes en su pronta respuesta a la gracia. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Lidia. Y para hoy, lunes 3 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús se fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en la barca se postraron ante sus ojos, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de ayer nos ilustraba la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Así es, hoy se da el contexto inmediato después de esa escena, en donde Jesús le pide a sus discípulos que suban a la barca y se dirijan a la otra orilla, al otro lado del mar. Mientras tanto, Jesús despide a la gente, después sube al monte a orar, y mientras tanto los discípulos van en la barca avanzando hacia el mar. Y llegada la hora de la noche, dice, estaba Jesús solo y va caminando hacia sus apóstoles y piensan que es un fantasma. También había tormenta. Las olas sacudían la barca porque el viento era contrario. Imagínense ustedes aquel famoso chocomil, así se le llama cuando hay viento, vas en un lago en el mar y pues las olas quieren levantar la barca y hundirla. Lo mismo estaba pasando en ese momento. Nos damos cuenta entonces que a la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Aparte del temor que tenían por la tormenta que acontecía, los discípulos al verlo gritaban de terror, pensando que era un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? Ánimo, no teman, soy yo. Oye esta frase, ánimo, no teman, soy yo. Hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a no tener miedo, que nos ayude a comprender su obrar en nuestras vidas, que nos ayude también para que podamos cumplir su voluntad. San Pedro hoy pues nos dice aquella escena que todos hemos pasado en algún momento en la vida. Señor, mándeme ir a ti caminando. Y Jesús se lo permite y le dice, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Y luego dice que sintió temor y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Jesús lo salvó tendiéndole una mano. Hoy en tu tormenta Jesús también te dice a ti, en tu momento de soledad, de crisis, en los momentos en donde hay algún dolor en tu cuerpo, vas a ser intervenido quirúrgicamente, en el momento en donde sabes que estás pasando un momento muy duro, una situación terrible. ¿Qué hace Jesús? Ánimo, no temas, soy yo, es lo que te dice. Y estamos invitados a mencionar también estas palabras y a multiplicarlas, de tal manera que Jesús le siga hablando al prójimo. Así es. Hoy entonces nos damos cuenta de cómo Jesús vive, cómo Jesús actúa. Cuando Pedro está pues con el Señor, le dice, mándame ir a ti para caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro siente temor, siente angustia, siente miedo, empieza a dudar. Cuando llega la duda, nos hundimos, nos dice la palabra de Dios. Cuando llega la incredulidad, nos hundimos. Por eso es muy importante pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia de poder sobresalir. De poder sobresalir significa no estar por encima del otro, sino sobresalir del agua que nos puede llegar hasta el cuello. Pedro era un lobo de mar, digámosle, ¿sí? Era un experto en la pesca. Y aún así le pide a Jesús que lo salve. Pareciera un texto contradictorio. Pero no, es la confianza que un hombre deposita por completo en su Dios, en su Señor. Y es lo que aconteció con Pedro. Bueno, le pedimos al Señor que nos ayude de tal manera que el entregar nuestro corazón a Cristo, como también Pedro lo hizo, ¿sí? En momentos de flaqueza y en los momentos de fortaleza, el que
que podamos servir a Dios, confiar en Dios, tener confianza en Dios, porque Jesús todo lo puede, no hay nada imposible para el que cree. A esto nos invita el Evangelio. Qué importante saber que el viento se calma cuando Jesús sube a la barca, porque los desastres naturales, la presencia del maligno, las tentaciones no pueden vencer a Cristo Jesús. Nos dice el texto, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a ser auténticamente cristianos. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que continuemos la obra que Cristo ha dejado para el mundo entero. Les invito para que hoy recen por nosotros, el clero nacional que estará recibiendo su formación a lo largo de esta semana, específicamente 3 días. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a dar ejemplo y testimonio de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.